¿Pendiente de qué, peluchines? Bienvenidos al episodio número 31 de Para que Porfa, el primero del año 2021, que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita. Ama lo natural. La Casa de las Galateas. Armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. Azimut. Trasladamos emociones. Porque te importan. Asegura los tuyos. Asegúrate a ti. Asegura lo tuyo. Luzay Delgado Asesores. Pues sí, peluchines. Bienvenidos a este primer episodio del año 2021 en medio de tanta congestión nasal, gripe o tos, COVID-19. No sé qué es lo que realmente tengo. Decidí que, bueno, que la primera historia que voy a compartir en este año aquí en Para que Porfa es una historia de éxito. Las historias de éxito yo creo que son muy relativas. Hay personas que podrán pensar que, bueno, que un venezolano que fue a representar a nuestro país en alguna competencia y logra un puesto o una premiación importante, eso podría considerarse una historia de éxito. Yo creo que existen otros tipos de historias de éxito, como la que justamente voy a mostrarles ahora, que es la de un amigo desde hace muchos años, un amigo que además, como dijo él en la entrevista, solamente nos hemos visto una vez y ha sido todo a nivel virtual, pues nos hemos seguido por redes sociales, nos conocemos, hemos hablado y hemos conversado como cualquier par de panas desde hace muchos años. Sin embargo, no nos hemos visto, pero bueno, quería compartir la historia de éxito de él. Él es Odell López Escote, vive en los Estados Unidos, es venezolano, periodista, y yo creo que así como muchos otros venezolanos se pueden sentir identificados con la historia de nuestro pana Odell. Así que ahí la tienen. Bienvenidos a este episodio. Espero que lo disfruten. Si quieren colaborar con la producción de este programa, aquí abajo está el link para que entren directamente en el Patreon. La música de este programa la hace Majarete Sound Machine. La edición la hace Belsaí. Y en la parte de producción y en la parte creativa están los muchachos de El Gold Bloom. Bienvenidos a este episodio y arrancamos ya. ¿Para qué, porfa? Sí. Hello, Hello. ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, ¿no, chamo? Aquí vamos. ¿Qué hay? Tenemos la misma Bien. cara de recién levantados. O sea que- No, yo realmente tengo como una hora y media, pero, Pero o esos ojos sea, hinchados, marico. pero te lo juro, me levanté como a las 9 de la mañana, o sea, son las 10, tengo las 10:08 de la mañana de Ciudad de México, pero me levanté a las 8:50 porque tenía que hacer un trámite ahí, una cosa ahí temprano. Mira, ¿pendiente de qué? Marico, estamos- Saluda a la gente que Pero ya va, esto empezó así. esto empezó, hace rato ya empezó. Francamente. ¿Cómo está todo? Bien, Saludos. chamo, aquí pasando este tema de los fríos de ¿Tienes esta o no tienes época. COVID? Ay, chamo, mira. Mira, Dinos la ¿cómo es la verdad, vaina? No. Dinos la verdad, el público necesita respuesta. por favor. El asunto es que me hice 2 pruebas express la semana pasada y las dos salieron negativas. Entonces, siguieron pasando los días, terminé yendo a un neumonólogo, a un neumólogo, y me dice el tipo, ¿cuándo comenzaron tus síntomas? Entonces yo le digo, bueno, aproximadamente el domingo, hace 2 domingos. Entonces me dice, calculando ya tú tienes 9 días con síntomas. Es absurdo que ahorita nos pongamos a hacerte una prueba de COVID con tantos días de síntomas. Entonces vamos a tratarte como si tú fueses un paciente con COVID, a pesar de que no tengamos la certeza de que lo tienes. Entonces, el resto de los días, de aquí a 7 días más, necesito que te mantengas aislado, que trates de no estar viendo gente ni nada, a pesar de que no estamos seguros, por si acaso. Entonces,
Nada, estoy tomando que si no me mandó antibióticos porque me revisó como que la respiración con el estetoscopio y me dijo, tus pulmones suenan bien. O sea, si vamos a suponer que tienes COVID, pero no eres un paciente de COVID con síntomas que tengamos que mandarte antibióticos, tratar de ponerte un respirador ni nada de eso. Entonces me dijo, asumamos que lo tienes porque sería más responsable eso a decir, ah, bueno, no tienes COVID, tranquilo, haz tu vida normal. Es preferible que el resto de los 7 días que vienen los pases aislado como si fueses un paciente con COVID, con esos síntomas que tienes, que es pura tos y flema. Pastor, es una veneria, ¿verdad? Dinos la verdad. Una venera que me entró por la boca, es lógico, tiene mucho sentido. Hay que, Exactamente, hay vale. que revisar el mexicano porque los últimos, por lo menos el último año he estado con una sola persona, que es fiel. Ok. Fiel, monógamo. Ok. Mira, chamo, la foto de San Francisco, el Golden Gate Bridge. Mira, Qué belleza. desde esta vista del puente, en teoría estoy encima de la playa nudista de San Francisco. Justo encima de la playa nudista. ¿Hacia qué lado queda? Ah, bueno, por lo que estoy viendo, la parte de atrás sería como que el otro extremo. La parte de aquel lado es la parte como que todo el mundo ve, la parte más comercial, por así decirlo. O sea, Este la parte de lado, aquel lado, ¿a qué te refieres? Lo que está detrás de ti. sí, pero yo estoy como, el puente tiene dos lados. Ujú. El lado del puente donde yo estoy ahorita es como la parte donde está la playa está nudista, donde es la parte como menos comercial. El otro lado es donde usualmente el turista va. ¿Hacia dónde queda Sausalito y Tiburón y todo eso? Hacia allá, hacia allá, Hacia acá donde estoy yo. hacia allá derecho, derecho al Exacto, puente. Exacto. exacto, exacto, exacto. Así, Sí, bueno, exacto. que eso sí lo conocí. No conocí Tiburón, pero sí conocí Sausalito. Son demasiado bellos. O sea, el lugar que Increíble. merecemos para envejecer. Por favor, O sea, claro. Tuviste que, creo que allí, no sé si en cuál de los dos sitios murió Robbie Williams. tiburón, Robin el Williams, tiburón, el Robin Williams, tiburón que tenía, en que tiburón, tenía. en Yo que tiburón. tenía un tiburón ahí, no, tenía una casa en tiburón. Tiene una casa en tiburón, la casa, y bueno, como todas, y murió allá. Y en Sausalito vive Santana, el, Ajá, el músico, el guitarrista. sí, el Total, mira, bueno, qué alegría que estás en una de las ciudades que a mí más me gusta. Logré estar allí por un par de meses, viví en una zona que se llama Castro, que es el chamo, pero barrio gay de San estabas en el Francisco. centro. No, bueno, extraño tanto esos días donde me gocé tanto Castro. Me lo imagino. Pero bueno, ya esos tiempos de libertinaje ya pasaron. Bueno, Cuéntame cómo es la vida de un venezolano en San Francisco, pero vamos a poner en contexto un poquito a la gente, porque de repente te están viendo la cara. Ellos están viendo ahorita tu arroba o de o de López, López E. o de López que es el usuario de Instagram. Y para presentarles a este señor, a este personaje, bueno, es un personaje que chamo, yo no sé si nosotros nos hemos visto en persona alguna vez. Sí, sí, y hay una foto por ahí del baúl. Nosotros Sí, fuimos una vez en en Barrabar, copas, creo. No, Barrabar no. En, en ay, el lugar copas. este de las Mercedes, un lugar de las Mercedes, no me acuerdo, un lugar de estos famosos de las Mercedes, en el cumpleaños de Esmagaray. Ah, bueno, por ahí por el Hace Tolón, una cosa de esa, seguro. eso, hace añales. 700.000 años. Bueno, Odell es un periodista venezolano que ahorita vive en San Francisco y que yo, chamo, desde que yo te conozco, que además te conozco imagínate, cuando todavía usábamos Snapchat. Snapchat, claro, me Te acuerdo. conozco desde que tú hacías esas historias de Snapchat donde tú ibas poniendo los titulares del día siguiente del periódico donde trabajabas. Podemos echar ese cuento. Sí, claro. En aquella época yo trabajaba en 2001 y era el coordinador nocturno, así que estaba encargado de sacar la última edición del periódico y un día se me ocurrió como que, o sea, ya yo estaba usando Snapchat porque tú sabes que cuando uno es joven, en aquella época, sí, Claro. aplicación que sale, aplicación que tú entras.
Ajá, Entonces, yo llegué y, bueno, yo ya lo usaba, vi más o menos cómo se usaba, y una vez se me ocurrió, como que, oye, ¿por qué yo no empiezo a publicar las portadas? Básicamente eran las portadas y la contraportada del periódico. ajá, ajá. Y, y eso fue un boom, o sea, Eso fue un eh, boom. Claro, eso fue pero un boom. ¿a qué crees que se debía? ¿A que la gente ya no iba a comprar el periódico en físico? Y entonces simplemente quería No, enterarse de yo las creo que se noticias. debía a que en Snapchat había mucho venezolano en el exterior. Y Ajá. a mí me escribía mucha gente que me decía, yo te veo cuando me levanto, o sea, yo me estoy tomando el café y me levanto, o yo te veo en la noche antes de acostarme. O sea, usualmente yo creo que el grueso de las, no digo que no me veían personas de Venezuela, pero la mayoría de las personas que me veían eran esos venezolanos que ya habían comenzado a migrar o que tenían rato migrando y que no tenían tanto contacto con Venezuela. Y al ver esas portadas escandalosas por las noticias que pasan en Venezuela, pues la gente como que hacía clic. Claro, pero tú descubriste ahí como un público, unos usuarios o una Sí, claro. comunidad interesante. Y a mí me atrapaba no solamente el tema de la noticia, sino la manera en que tú lo ibas narrando, porque era una cosa como bastante agradable, novedosa, o sea, Sí, o no sea, era ver era un una conversación. noticiero, no era un ver No, un además, noticiero, además que yo era... siempre lo decía, yo me sentía en Snapchat, me sentía como más libre. Porque, ¿qué ocurre? Yo no soy tímido, pero si yo tengo a alguien conocido alrededor, yo me freno un poco, en lo que sea. Ujú, ujú. Entonces, en Snapchat no había nadie que yo conociera, por lo menos al principio. Entonces yo como que lo hacía como relajado y me sentía súper cómodo, era como pez en el agua, o sea, no había como que a ningún tipo de pena ni nada. Entonces eso era una conversación como mira, yo estoy diciendo esto y tal, y me trataba de salir un poco de la caja también, de la caja con la que crecimos de televisión, del televisor. Nunca, del televisor, nunca hiciste reportaje, nunca trabajaste para un canal de televisión, ¿no? Nunca trabajé por un canal de televisión en Venezuela. Ok, sí, pues ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Porque yo creo, yo quiero hacer una serie de programas o quiero darle la oportunidad a amigos que veo que logran cosas con muchísimo éxito habiéndose ido de Venezuela. Digamos, yo asumo que lo tuyo es relativamente rápido porque tú no debes tener ni siquiera 5 años de que te fuiste de Venezuela. Yo tengo 3 años, este año cumplo 4. O sea, recién Imagínate, cumplido 3. si yo hubiese, si yo doy por sentado que yo me vine en plena crisis, eso es una cosa muy relativa también, porque hace 15 años las personas que se fueron pueden haber dicho que se fueron en plena crisis y tal. Yo me vine en 2015, 2016, arrancando 2016, y yo juraba que me estaba viniendo en el punto más álgido de la crisis de Venezuela. Entonces es algo que es según yo, según lo que yo pienso. Siempre se Imagínate que puede tú llegar te más viniste bajo. después. Sí, no, no, siempre se puede llegar más bajo. Siempre puedes Yo me desbloquear vine en 2017. un nivel de miseria peor. Total, total. Yo me vine a finales de 2017. Ajá. Y Échale el nada. cuento a la gente, échale el cuento a la gente de si se puede hablar de eso, porque no lo sé, Ujú. del caso que tú viviste con el señor Diosdado Cabello. Sí, claro, de eso se ha hablado bastante ya a estas alturas. Yo trabajaba en aquel entonces, trabajaba en el diario Últimas Noticias. Y el diario Últimas Noticias estaba recién comprado por intereses que nadie sabe y que nadie supo ni nadie sabe hasta ahora. Ujú, Entonces, pero en aquel momento todavía guardaban las formas de un periódico normal que hacía periodismo, no el ujú, pasquín que tenemos ahorita. ujú, Entonces, yo cubría la Asamblea Nacional. Ay, o sea, nada, yo iba a hacer mi trabajo. O sea, en mi mente de aquel momento no estaba nunca en yo voy y quiero desnudarle la vida al político. No, o sea, yo iba a hacer mi trabajo, a hacer preguntas que hay que hacer y tal, pero no había como una máquina o como una malicia ujú. en mi cabeza. El caso está en que en algunas ruedas de prensa, pues siempre típico que yo hacía una pregunta y el tipo como que me peloteaba o me trataba de las patadas. Y la última fue que yo no sé, o sea, al final cuando tú me preguntas en este momento, yo no sé por qué esa fue la gota que derramó el vaso, pero la derramó. Ajá. Eh, yo le pregunté algo sobre los colectivos y el bicho se enfureció en cadena y me dijo que porque yo los llamaba chavistas, oficialistas y no chavistas, que ellos llevaban el sentido de Chávez. Es una respuesta ante una pregunta como que muy normal. Ajá. Y posteriormente
recuerdo que yo saqué también bueno, pero eso es normal también, la gente, los periodistas que en su momento cubrían asamblea, creo que ahorita algunos lo hacen, hacen un balance del trabajo de la asamblea al principio del año y a la mitad. Yo lo hice a la mitad, como en agosto, y pues nada, posteriormente me llaman de recursos humanos, de un lunes, de recursos humanos de Últimas Noticias para decirme que prescinden de mi servicio. Y bueno, saben que en Venezuela hay inamovilidad laboral, que tú no puedes despedir a la gente y todo ese cuento. Y al final, pues bueno, todo terminó, todo fue como que muy tormentoso. Me quisieron sacar a la fuerza de la redacción, mis amigos del sindicato y además mis compañeros de redacción no lo permitieron, pero o sea, había un oficial de seguridad a sacarme por el brazo. Suélteme el Ajá. brazo, señor. Todo un espectáculo. Todo un espectáculo democrático. Ajá. Y pues nada, al final, pues yo los demandé ante la fiscalía porque, bueno, ahí hubo violación de derechos fundamentales. Además, por supuesto, ese es mi demandante del Ministerio del Trabajo. Ay, Esas cosas funcionan. no Esas cosas, funciona, pero son pasos que hay que hacer. O sea, yo no lo hice. Yo quería que evidentemente todo funcionara, pero yo estaba claro de lo que me tenía. Pero son como pasos que hay que hacer para que en un futuro la historia no se diga, no, pero es que tú hiciste eso y tú no denunciaste. Si tú no denunciaste, ¿por qué tú tenías rabo de paja? claro, claro. ¿Sabes? Cosas Sentar así. un precedente, sí, Eso, de repente eso nunca va a presentar un precedente, pero yo hice lo que tenía que hacer. Además sí. que yo en aquel momento como que, bueno, me pasó eso, pero no se me pasó por la mente irme de Venezuela. Ujú. Y pues nada, pasó, me despidieron. Después, evidentemente, me enteré, o sea, el director del periódico, el dueño, no el director del periódico, el director de la marca, porque el director del periódico era Eleazar Díaz Rangel. El director de la marca le dijo al representante del sindicato que sí, que efectivamente, mira, o sea, nosotros estamos despidiendo de él porque Diosdado nos llamó y nosotros tenemos unos negocios con Diosdado y no queremos que el trabajo de él afecte a los negocios que nosotros tenemos. Punto. Y ahí Esa murió. información que tú estás dando ahorita es una información que la das ahorita libremente porque está fuera de Venezuela o es algo O que ya sea, tú manejabas públicamente. siempre lo supe, o sea, desde que se lo dijeron. Anteriormente lo decíamos sin mencionar los nombres porque era un tema, porque entonces si yo mencionaba el nombre, o sea, cuando yo estaba haciendo la denuncia del caso, si yo no mencionaba el nombre, entonces era muy difícil para los medios metidos en ese sistema de censura, que muchas veces no es culpa de ellos. Entonces era muy difícil como que reseñar el caso o nombrarlo. Ajá. Pero Ujú. ya después sí lo dije, o sea, después, porque además todo el mundo lo sabía, ¿sabes? Todo el mundo se enteró de eso y le pareció escandaloso porque no sé si fue el primero, pero fue uno de los, evidentemente antes de mí hubo muchísimos más casos de ese tipo, pero en esa época, en ese año, durante la gestión de Diosdado en la Asamblea Nacional, creo que fue, no sé si el primero, pero fue uno como de los más sonados de los casos de periodistas que él quiso deshacerse. Pues. Sí, Después de porque eso, además él te tenía en mente y te mencionaba cada sí, vez sí, que sí, podía. era absurdo, Pastor, porque de verdad, o sea, insisto, yo iba a hacer mi trabajo. Yo no iba con el que voy a ver a Diosdado y hacerle una pregunta más maliciosa que hay. No, quizás eso lo puedo pensar ahorita, pero en aquel momento yo iba con mi libretica todo naif por Capitolio a irle a hacer la pregunta a Diosdado en la asamblea. Pero a ver, hacerle una pregunta a Diosdado sobre los colectivos y todo eso, en el fondo, en el fondo tenía que haber una semimalicia allí Bueno, la porque, malicia, claro, la malicia, o sea, a ver, la malicia que hay, si se puede llamar malicia, es el deber. O sea, yo tengo que hacer las preguntas. O sea, en ese momento estaba el tema de las protestas, había una situación en el país, había unos colectivos que estaban disparando por primera vez a los manifestantes en Altamira y yo tenía que hacer esa pregunta. O sea, quizá la malicia era la pertinencia de la pregunta en el momento. O sea, que la pregunta se tenía que hacer en ese momento y no antes ni después. En ese momento, porque en ese claro, momento estaban pasando las cosas. sí, 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 si no lo hacías en ese momento era absurdo, era Sí, como hacer presencia y tratar de hacer un trabajo que no tuviera ningún sentido. o la Tenías hacía que otro. hacerla. Y la hacía Exacto. otro y quizá otro tenía la, La suerte que tú tuviste. las declaraciones o lo que sea. Ujú. Mira, y entonces con todo y eso y toda esa polémica, tú en ese momento tú todavía no habías decidido irte a Venezuela, tú seguías allí Yo seguí ahí. O sea, más que yo amaba y mi empiezas a trabajo, trabajar ¿sabes? en el bloque de armas. Exacto. Y de verdad que a pesar de todo, y a la gente, en ese momento, yo recuerdo que en ese momento la gente me decía, pero ¿por qué sigas ahí? ¿Pero por qué sigues en Venezuela? Y yo, pero es que yo amo mi trabajo, pero además aquí, hasta ese momento,
tenía campos de trabajo. Claro, ya la crisis económica estaba, ya, o sea, evidentemente, yo en algún momento llegué a tener 5 trabajos consecutivos, 5, Ujú. y de las cuales al menos 4 eran diarismo, es decir, todos los días tenía que trabajar sobre 4 trabajos, pero a mí me gustaba. A mí me gustaba mi ¿sabes? Mi dinámica diaria. Y Bueno, entonces, ¿en qué época? Imagínate, si yo estoy hablando, mira, yo me acuerdo que hasta lo dije por Snapchat y fue creo que una de mis historias de Snapchat más vistas, porque bueno, tú sabes que a la gente le da morbo cuando uno llora. Y sí, eso es comprobado. Yo ahorita echo una lagrimita y pongo esto lloro. en el Instagram y este va a ser el episodio más visto de Para qué porfa. Entonces, a ver, yo me acuerdo que yo me había dicho a mí mismo, tipo, el día que yo haga la primera cola, hasta ese día, o sea, es más, el día que a mí me toque hacer mi primera cola, no la voy a hacer y ese día me voy de Venezuela. Ok. Me tocó el día de hacer mi primera cola y la hice ¿Dónde lo hiciste? en el Excelsior de Macaracuay, del Macaracuay Ay, Plaza. Dios mío, esas colas que se hacían ahí. Bueno, Ay, no. no me No toques me esa acuerdo de eso. tecla. Total que yo regresé y además fue súper humillante porque yo me acuerdo que yo no necesito, o sea, yo veo la cola y alguien me dice, si te toca por tu número de celular hoy, aprovecha y compra algo que necesites. Pero yo no iba con la intención de, o sea, de ir y buscar y no sé qué, sino que me tocaba por la cédula. Recuerdo que quedé de tercero en la cola porque delante de mí había dos viejitas. Okay. Esas dos viejitas, había unos militares en la puerta del supermercado y ellos pasaron así como avisando, por favor, cédula en mano para poder entrar porque ya estamos a punto de abrir. Y las dos viejitas que yo tenía delante de mí empezaron a buscar esa cédula y no la conseguían. Y una ayudando a la otra y abrieron esa cartera y las señoras agachadas y vaina. Y yo decía, qué desgracia tener que ver esto porque estas señoras saben que si ellas no consiguen la cédula, ellas no van a pasar y punto. Y efectivamente, chamo, el militar no las dejó pasar, pasé yo de primero y a ellas dos las tuvo ahí. Total que yo les pregunto a las señoras qué venían a comprar. Se los compré, se los entregué, me fui a mi casa, grabé una historia y dije, listo, yo hasta aquí llegué, esto no lo aguanto, ya hice mi primera cola, tal, no sé qué. Fui en esa misma semana, compré mi pasaje y me vine a México. Qué decidido, qué determinado. Porque de verdad yo decía, yo estaba esperando esto nada más, como un empujoncito para terminar de irme de Venezuela. Pero bueno, digamos, ahorita no entremos en eso, en esos momentos, en esas memorias. Pero así fue. Entonces imagínate, si yo siento que yo me vine en un momento así de super crisis y la vaina, yo digo que bolas que tú, que vivías lo que vivías, aguantaste todavía mucho más. Entonces esa decisión, cuando la tomas, la de terminar de irte de Venezuela. Que vuela la gente que todavía está aguantando. Mira, la decisión la tomé en 2017 y fue algo parecido a ti. O sea, yo siempre, ya evidentemente, ya en 2016, 2017, yo estaba como que decidido, como que, ay, como que me quiero ir, pero yo quiero, me gusta mi trabajo, pero el país, además que cuando tú estás metido como en ese rollo, tú sientes un compromiso como con la democracia de Venezuela. Así ese compromiso no exista, pero tú lo sientes. Y yo recuerdo que un día yo estaba cubriendo una marcha, de esas tantas marchas de la oposición que nunca llegaron al centro de Caracas, pero o sea, mi pauta era ir al Ministerio de Educación, ahí en el centro de Caracas. Entonces, yo estaba frente al Ministerio de Educación en la Plaza del Banco Central de Venezuela, haciendo fotos y videos porque había un cordón militar, habían como, las calles estaban cerradas y había como mucho movimiento de gente caminando. Entonces, yo estoy en la en la plaza del Banco Central tomando mi foto y mi video cuando escucho una moto. Y la moto viene. Y yo, coño. Cuando volteo, viene una moto, o sea, una moto y dos personas en la moto y un tipo caminando. Y saludos. Ajá, y entonces, Y viene, yo estoy allí y entonces el tipo que está de pie saca una pistola y me dice, ¿quién eres tú? Y yo así como que, o sea, yo honestamente pensaba que me iban a robar, o sea, un robo común como los de Venezuela en moto, lo más normal, normal.
Y yo le digo, o Sí, sea, lo primero un que le robo dije, cualquiera, pues un robo normal, que arrecho sí, que exacto, la un gente que nos robo. ve de otros países dirá, ay, ¿cómo será eso de un robo normal? Señor, usted va caminando en Caracas, si escucha una moto, corra, esconde el celular Sí, o entréguese. estréguese porque eso es un robo normal. Es un robo normal. Entonces, o sea, lo primero que se me vino a la mente fue, yo soy periodista. Y el tipo me dice, ajá, ¿de qué medio? Entonces, en la moto había un tipo y una viejita. O sea, una viejita, una señora adulta, mayor, podría ser mi abuela, Ajá. con una camisa de Che Guevara y una gorra de Chávez y vaina. Ay, qué asco, ajá. Y la señora le decía, ábrele el bolso, ábrele el bolso. Y yo no le voy a enseñar mi bolso, dame el bolso. Y yo no te voy a dar mi bolso, porque en el bolso, o sea, yo tenía todo, micrófonos, de toda vaina, cargadores, todo. Claro. Entonces, yo no te voy a dar el bolso, bueno, ábrelo. Y yo lo abro, pero no te lo voy a dar, lo voy a abrir yo. Entonces yo lo abrí. Y entonces cuando lo abrí, la señora, sácale lo que tiene adentro, sácale lo que tiene adentro. Como para decirle, mire, señora, le voy a dar una sola cachetada para ver si O sea, se va para su casa a yo quería dormir, hacerle así. pobrecita. Si yo a esa señora le decía así, se caía la moto. O sea, o sea, Sobre todo y a esas señoras que vienen con aquella fuerza y además identificadas con el gobierno, provoca voltear a la gente, no joda con este lado. cas, cas, Y la cas. gente dirá, ay, pastor, violencia, cállense, esa va mierda. A voltearle la jeta. Fue súper violento, o sea, fue un evento como que súper violento y medio traumático porque de verdad el tipo me apuntó con una pistola aquí, o sea, yo estaba así, eso fue enfrente del cordón de la Guardia Nacional y ellos estaban viendo, huevón, y nadie hizo nada, o sea, nadie. Este, Me dijeron un montón de cosas, me amenazaron, o sea, entonces yo dije, bueno, estábamos en ese embrollo, ya ellos me tenían, o sea, tenía la moto aquí, tenía el tipo con la pistola aquí, no me podía como mover. Un tipo, o sea, uno de esos ángeles, no sé, creo que era un vigilante del Banco Central, porque ahí estaba como la entrada de los estacionamientos, entonces hay un vigilante ahí, y el vigilante viene y me dice, chamo, vete, 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 porque te van a hacer algo. O sea, en medio de todo ese peo. Y yo como que paso el switch y yo digo, ok, me tengo que ir. Y yo le digo, ok, yo me voy. Y me fui ¿Cómo te caminando de lo más, movías? ¿Cómo te movías en Venezuela a pie, a pie, a a pie, a pie? pie. A pie. Entonces yo voy, ¿sabes qué? Yo me voy. Y yo me fui caminando de lo más normal, como que no le demuestres miedo, no le demuestres miedo, aunque estés cagado, no le demuestres miedo. Y me fui caminando hasta la avenida Urdaneta y ellos me escoltaron en la moto así, a paso lento, hasta la avenida Urdaneta y el tipo detrás de mí, el de la pistola, y me decía, no vuelvas, y sabes lo que te va a pasar si vuelves, y sabes lo que vamos a hacer contigo, o sea, mil vainas. Mierda, qué impotencia. Se fue mucha impotencia, fue un evento más de los tantos que pasaron, pero yo dije, ay, ¿sabes qué? Verga, estoy como cansadito de estar en este peo. Y además, además de eso, pues la situación económica que de verdad con 5 trabajos, tú decías, sabes, apenas cubro las cosas, mis gastos mensuales, o sea, si yo quiero ahorrar, si yo quiero una casa, si yo quiero, nada. Entonces fue como un cúmulo de cosas y yo dije, ¿sabes qué? Si no es ahorita, no es. Y me fui. No, aunque yo, o sea, compré el pasaje y la cosa. O sea, siempre dudé hasta que estaba montado en el avión. O sea, porque yo decía, estoy haciendo lo correcto, yo no me quiero ir. Porque honestamente, a pesar de todo eso, tú no te quieres ir de tu país, tú no te quieres Claro, ir claro, claro. de tu tierra, tú quieres ¿Dónde estar está tu allá familia, tu en tu vaina? familia, tu trabajo, las cosas que te apasionan. Pero bueno, pasó y aquí estoy. Y siempre he Ajá, estado aquí. y entonces, cuál es el cuento de tu ida de Venezuela? O sea, a qué país te fuiste primero? ¿O cómo Siempre ha me vine sido a el cuento? Estados Unidos y siempre sabía que venía a San Francisco. Eh, Estuve en Miami una semana por algunas cuestiones administrativas, por así decirlo, pero de resto me vine para acá. Yo tenía un amigo acá, un amigo que estudió en la universidad. Además, yo quería aprender inglés. Y en Miami, pues, aunque están la mayor cantidad de personas que yo conozco, pues en Miami no se habla inglés. Entonces vi esto como una oportunidad. Además que tenía a mi amigo aquí, como te digo, me podía recibir. Sabes que eso es vital cuando tú estás migrando. Y pues nada, aquí estoy desde hace tres ¿Ya años. cuánto? Ajá, 3 años, aprendiste inglés, lo Sí, bueno, estudiaste digamos, claro, por formalmente, supuesto. ¿Cómo? lo estudiaste formalmente en algún Lo sitio, estudié o formalmente, claro, cuando llegué, esto lo estudié en el City College, aquí en San Francisco. Hice algunos módulos allá. Posteriormente me lancé al tema de autodidacta, porque bueno, en aquel momento,
Cuando tú estás llegando, tú lo que necesitas es hacer dinero como para estabilizarte. Entonces, en aquel momento tenía 1000 trabajos, o menos 1000 trabajos, tenía 2 trabajos ¿En qué aquí. trabajabas? ¿En qué trabajaste? Mira, cuando yo llegué trabajando en un gimnasio. Ok, eh, y no era entrenador, este cuerpo no da para eso. Este, así que limpiaba en el gimnasio al principio, o sea, fue súper duro. Fue una ok. experiencia gratificadora, como siempre. Cuando tú lo ves de lejos, tú dices, wow, pero vivirla es ¿Te complicado. conseguiste algún venezolano en esa época, así, alguien que dijera, ay, mira, tú venezolano y tal, ¿qué haces aquí? O sea, siempre se reconocen por ahí unos venezolanos. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando yo llegué, no había casi, o sea, habían los venezolanos, eran muy pocos. Yo empecé a conocer venezolanos que al final se volvieron como panas, pero no me los encontraba en la calle. Porque o sea, en California, la población hispana mayoritaria es México y Centroamérica. Ujú, Entonces, la gente como del Caribe, Suramérica, hay, pero pocos. ujú. Entonces, pues me encontraba, o sea, no me encontraba casi venezolanos al principio. Después cambié de trabajo, me fui a un café donde trabajé hasta hace nada. O sea, en ese café trabajé 3 años, pasé excelentes momentos y pasé también, iba gestionando, mientras yo iba trabajando, pues iba gestionando mis documentos aquí para estar legal. Este, no fue fácil, se tardó bastante. Se tardó aproximadamente como año y medio, 2, Ujú. quizá un poquito más. De repente, yo sé que hay mucha gente en Estados Unidos que ya tiene 5 años en un estatus en el limbo, pero bueno, a mí me pareció bastante. Me imagino que para ellos es peor. Eh, y pues nada, trabajé en ese café, luego trabajé en otro café. O sea, en total tuve 3 trabajos en esos 3 años, de los cuales en 2 de ellos estuve como la mayor cantidad de tiempo, fueron los que me dieron como la sostenibilidad para vivir aquí. Porque además San Francisco es una ciudad muy cara. Carísima, carísima, lo sé. Ahora, ¿cuándo comienza entonces este proceso para, digamos, llegar o cómo comienza todo este proceso para llegar a lo que justamente quiero resaltar de esta conversa que tenemos? Porque es lo que digo, quiero como echar cuentos de éxito y para mí tu historia es una historia de éxito. Entonces, yo sé que de repente no es lo máximo a lo que tú vas a llegar, o sea, porque pues, el camino apenas empieza, pero siento que hay algo allí importante que decir y que resaltar. Mira, Pastor, yo creo que el camino para eso, para llegar allá, o sea, empezó desde el momento en que yo recibí mis documentos para estar libre y legalmente en Estados Unidos. Desde ese mismo momento, y fue súper complicado porque no es fácil. Y además de eso no es fácil, yo tengo que admitir que, y creo que honestamente es la primera vez que hago esto así como público, eh, durante ese tiempo pues yo sufrí de depresión súper fuerte. Eh, digamos que la depresión es una enfermedad y o sea, no se va de un día para otro o no se va porque consigues un trabajo o porque te casas. No, 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 Digamos que yo estoy trabajando en eso, ahorita me claro. siento súper bien, tengo ratos sintiéndome súper bien gracias a la ayuda de una amiga, pero fueron, o sea, años duros, durísimos, porque digamos que es un conjunto de todo, bueno, no estás en tu país, haces trabajo, entre los trabajos que haces, no ves cómo solucionar a tus cosas, pero bueno, un buen día yo dije, una vez cuando ya yo tenía los documentos, yo dije, bueno, ya esto es lo que yo necesitaba para empezar a buscar mi camino, ¿no? Y aquí básicamente lo que tienes, o sea, aquí no es de, mira, voy al edificio de RCTV para llevar el currículum. No puedo. O sea, Ujú. sabes, además que no se estila así. O sea, aquí todo es online. Entonces, Ajá. entonces verificar las páginas. A las páginas de los medios de comunicación en este caso tienen sus reclutadores. Además de ver qué tipo de trabajo estaba buscando yo. Porque en Estados Unidos hay, en el caso de los periodistas, hay un montón de medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que se adapta a mí? Porque, bueno, aun cuando yo he aprendido inglés y yo me defiendo y yo lo escribo, yo no me siento en capacidad para escribir un periódico en inglés. O sea, Ok. ¿sabes? O sea, todavía no tengo esa, vamos a eso, por supuesto, pero todavía no tengo, digamos que esa destreza. Ujú. Entonces, yo decía, ok, entonces para comenzar, yo creo que podría ser un buen sitio de entrada, un medio a un público hispano. Aquí hay medios pequeños para eso, también están los medios grandes, los 2 medios grandes, más grandes de Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a apuntar hacia allá. Y comencé a aplicar.
Al principio fue súper desesperanzador porque esas aplicaciones se perdían en el tiempo, o sea, eso no era, eso se quedaba ahí, nadie me llamaba, nadie nada. Eh, Posteriormente uno va conociendo gente, este, conocí a periodistas aquí, a raíz de unos amigos, me dijeron, coño, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que adecuar porque es que inclusive tú te tienes que cambiar el chip de todo y hay cosas, esas cosas ni siquiera yo lo sabía. Tienes que adecuar tu currículum a cómo se maneja aquí. Aquí el currículum no, ni tiene la foto, ni dice dónde vives, ni dónde trabajas, ni qué estado civil tienes. Entonces, tienes que adaptar todo eso para que puedas ser un candidato elegible. Lo hice también con ayuda de una persona aquí, un coach, y bueno, empecé a aplicar. O Como te sea, digo, no fue fácil. te ayudan a modificar tu currículum, a adaptar tu currículum y la información que pones para enfocarte en lo que quieres, a lo que quieres llegar. Sí, o sea, por ejemplo, en este caso yo trabajé con Jika, que es una chama muy famosa, popular en redes, y ella básicamente lo que te hace es adecuar tu currículum a los estándares mínimos laborales aquí, que son distintos a los de Venezuela, o sea, cómo ponerle información, eso tiene su ciencia, y además de eso, ella me dio información de eh, cómo son las entrevistas, a qué debo atenerme, qué debo esperarme, cómo me debo preparar, que no me siento sobre todo uno tiene mucho miedo aquí y ese miedo persiste por si se presenta alguna situación en inglés que tú no puedas manejar. Si tú lo hables, tú todo te cuestionas siempre. Entonces ella te dice, mira, esto puede ser así, esto es en inglés, esto, prepárate para esto, prepárate para lo otro, así puedes Estamos responder. hablando de un servicio, alguien ofrece ese servicio Sí, sí, entonces claro. online, Sí, sí, claro, claro. que es Alguien como ofrece de ese servicio. preparación para buscar un trabajo. Kika ofrece ese servicio, tal cual. Y te Mm, dice, mira, tienes que empezar a hacer voluntariado. O sea, te da una serie de recomendaciones que se adaptan al mercado laboral en general, no solo a los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. ok. Entonces, bueno, yo lo hice. ¿Es una persona venezolana o es una Es una compañía? venezolana, tiene Instagram, se llama Jika Nava. Y pues sí, ella es una venezolana que vive aquí en Estados Unidos, tiene años de experiencia en temas corporativos, así que, pues nada, si lo necesitan, pues vayan. Ok. Ajá. Entonces, bueno, yo lo hice y empecé a aplicar. No fue fácil y, como te digo, se tardó bastante para que me pudieran llamar por lo menos la primera vez. La ¿Hacia primera dónde entrevista estabas apuntando? ¿Cuáles medios estaba recuerdas? aplicando en Univisión, estaba aplicando en Telemundo y estaba aplicando en medios locales de Estados Unidos, en medios pequeños, eh, de público hispano, Estrella TV, aquí hay un canal pequeñito que no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, y además que yo estaba abierto como a mudarme de la ciudad. O sea, yo amo San Francisco, pero yo estaba abierto a mudarme a donde hubiese trabajo. Yo Claro. dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar y tal, y me voy a cualquier parte de Estados Unidos. Entonces comencé a aplicar, Univision, Telemundo, estos canales pequeños, y la primera vez que me llamaron fue a principios de este año, empezando la pandemia, yo me estaba quedando sin trabajo, así que estaba como un poco, entonces, pero o sea, me llamaron y eso fue como que, ¡ah! No puede ser, o sea, fue como que, ¡fua! No te llega un correo, te llega una llamada. En aquel momento me llegó una llamada directamente, una llamada. Sí, Que mira, cuando tú ves la vaina, tú dices, bueno, voy a atender, pero realmente no sé ni de quién está llamando. aló, aló. Y yo, Ajá. aló, sí, con el señor Oder. Y yo, En español. sí, además fue en español, bien de una. Ajá, ajá. Y yo, sí, hablando, mami, hablando. Te estamos llamando de El Telemundo. mismo soy. Ok. Hola, buenas, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, sí, nada, mira, estamos interesados, vimos tu resumen, aquí estamos interesados y tal. En ese momento fue un momento muy duro para mí. Primero porque estaba quedándome sin empleo en una ciudad súper cara, en un país donde tienes que trabajar, si no te mueres literal de hambre. Ujú. Además, estaba en ese proceso de montaña rusa de depresión. Entonces, yo vi en esto una oportunidad, me emocioné mucho y en la entrevista traté de ser lo más perfecto, por así decirlo, posible. O sea, como que lo más, sí, lo más, Mostrar lo mejor que... sí, pero no en una buena forma, o sea, mostrarlo mejor como que intacto, impoluto, ¿sabes? Tú no te equivocas, tal. Y eso se vio, yo siento que eso se vio en la entrevista, porque además yo me Dame sentí un chance.
Adelante. Ya va. Dale, Horrible. dale. Go, 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 go. Bienvenidos a Para que Porfa. Yo le robé el puesto a Pastor y yo. Ay, chamo. Qué vergüenza, perdón. Tenías un qué, qué, Tengo rato poniendo mute para poder toser y que no se escuchara la cochinada. Ah, entonces, Entonces, seguimos con la llamada, seguimos con atender esa llamada y ir a la entrevista y comportarte en la entrevista, ¿cómo estabas bueno, la diciendo? entrevista, como estaba empezando la pandemia, la entrevista fue telefónica. Ah, Entonces, ok. pero había 3 personas de aquel lado, del otro lado de la línea. Y entonces, Ni eso fue una siquiera por entrevista. video, ni siquiera fue por Zoom, No, para verte la nada, cara. nada, nada. O sea, esas cosas a mí me impresionan. Ni video, esa gente nunca me había visto porque en el currículum no hay fotos. O sea, entonces, me empieza la entrevista y fue, como te digo, súper incómodo porque yo traté de esforzarme y de responder así como que el periodista perfecto y eso yo siento que eso se notó como la poca naturalidad. Entonces, y se notó, siento además que se notó porque las preguntas que me hacían eran, o sea, como, de este tipo, tipo pregunta de prueba de aptitud académica, que se repite la primera con la 250 Para ver de si una forma coincide. distinta, Sí, sí, sí. ¿sabes? Es como que, ¿de qué color es el cielo? Y, okay, Para ¿y los cuál es la niños para perspectiva los de colores muchachos del que nos cielo? están escuchando, la prueba de actitud académica. Además que se nos cayó la cédula porque ni siquiera en Venezuela eso está ahorita. Claro, eso yo creo que ni existe, marico. O sea, ¿en qué año la presentaste tú? Yo la presenté en 2000. 1995. No, chico pastor, por favor. Yo la presenté en 2000, Bueno, 2000, 2003. en 2003 ya yo tenía que estar graduado de la universidad, pero así, súper graduado. Ajá, entonces, Entonces, bueno, nada, fue una entrevista súper incómoda y tal. Después de eso me mandaron me dijeron, bueno, te ¿ya vamos me a hacer una dijiste prueba. qué medio te estaba llamando? ¿O no? Telemundo, Ah, era Telemundo. Telemundo, ajá. ¿Y para Eh, qué cargo? ¿Para qué cargo? para Content Producer. ¿Qué Cargo de significa Content Producer. ¿Cómo? eso? ¿Qué haces? ¿Qué hace El ese Content cargo? Producer, si es, bueno, básicamente ayuda con la redacción y creación del noticiero, de lo que se ve en la pantalla. Ok. Es básicamente el que ayuda al productor a escribir el noticiero, a armar videos para el noticiero, a hacerlo, empaquetar todo para que todo salga en televisión. ¿Para ti era algo nuevo optar a un cargo de esos? Porque yo creo que siempre hayas trabajado en medio impreso. Sí, para mí era nuevo, o sea, yo tuve cercanías con medios audiovisuales en temas digitales, porque en Venezuela sí trabajé bastante en los últimos años que estuve en medios digitales que apuntaban hacia lo audiovisual dentro de lo digital. Mm, Pero bueno, la industria de la televisión como tal se ujú. maneja distinto a cómo se maneja lo digital. Entonces, sí, para mí era nuevo. Entonces, bueno, además me hicieron una prueba en la que estaba súper nervioso, súper nervioso. Eh, y eso que la prueba, o sea, ellos me mandan la prueba y yo la respondo por mi cuenta. Y ellos me dicen, eso Ujú. sí, tienes tanto tiempo. Y yo le respondí, o sea, era básicamente, y era más que era hacer cosas que yo sabía hacer, o sea, era redactar 3 noticias para televisión, que llaman VOs. Y, o sea, lo hice, pero yo siento que no lo hice del todo bien. Me confundí en algunos casos, o sea, y además me sentí frustrado porque no entendía algunos casos. Además sentía que el reloj estaba como corriendo. La Y información te la daban para redactar las noticias, te la daban en sí, español. ellos me mandaban como las notas de prensa y yo tenía que redactar los VOs. Y Y entonces, eso era todo en el en vivo de la entrevista, de la entrevista. no, 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 no. Nosotros como te digo, nosotros trancamos la llamada, y ellos me dijeron, ok, bueno, te vamos a dar, yo tranco la llamada y me dicen, te vamos a mandar el correo con la prueba. En el correo me lo mandaron inmediatamente y me dice, tienes a partir de este momento 30 minutos para entregar la prueba. Y Qué entonces, arrecho. Chamo, yo no sé a la gente, pero a mí esto me emociona demasiado que todo haya sido así incluso por tiempo. ¡Tiempo! y además que son cosas que tú sabes que tienes que respetar. Aquí no es que, ay, que me pasé No, 5 minutos, no, perdón. exacto, exacto. ¿Sabes? No, ¿sabes? Entonces, Ajá. pues nada, demasiada presión sentía, lo hice, no lo hice tan bien como yo quería hacerlo y así lo mandé, además que me sentía presionado por el tiempo y ya en lo último, ya sentí que el último vio como que no estaba tan bien redactado, estaba bien redactado, pero no perfecto, no muy buen, muy, muy bien porque estaba contra el tiempo. Lo mandé y murió, eso murió allí.
no me llamaron. Me sentí, o sea, me Pero, sentí a la ver, patada. una cosa, son los tiempos que también podría ser, son los tiempos que podrían manejarse para para una persona que tenga ese cargo, redactar tres noticias para que Sí, salgan al claro, aire. sí, claro, claro. O sea, Ok, además que demasiado, más bien es demasiado, porque las noticias son súper pequeñas. En televisión las noticias duran 20 segundos. y tú Entonces, quisiste como que hacerlo más elaborado, o qué sé yo, no, y... yo quise, o sea, yo quise hacerlo como se tenía que hacer. Lo que pasa es que eran tres notas, tres burros de notas en inglés. Las notas de prensa aquí en inglés tienen un detalle que tienen como demasiado detalle. O sea, tienen demasiado perico. O sea, a ti, por ejemplo, mandan una nota de prensa de un asalto en San Francisco, dan hasta el color de la acera que ocurrió. Entonces hay cosas que tú tienes que omitir. Claro. Eh, y yo estoy acostumbrado como que a comprimir el montón de información en un texto. Y entonces era como que, ¿qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Y hay cosas que aquí, o sea, que aquí no usan. Y está bien no usarlos, porque son 20 segundos de televisión. Entonces, pero, ¿sabes? Yo estaba como presionado y no lo tenía como muy claro, no estaba tan seguro de hacerlo bien, o sea, de hacerlo de esa forma. Y bueno, por eso fue que yo creo que, que fallé. Ajá, pero Pero, otra cosa, en la búsqueda de ese trabajo, si tú te estabas postulando para ese tipo de cargos, tú me imagino que también hiciste una investigación previa de lo que tenías que hacer en el caso de que te dieran el trabajo, que te pusieran a prueba. O sea, ver cuáles fueron los recursos que tú utilizaste. ¿Veías el noticiero en televisión? ¿Tenías amigos periodistas que podías hacer como un análisis de lo que se ve en pantalla? mira, hay dos cosas. Primero, tenía algunos amigos periodistas que me guiaron, me dijeron, mira, esto es así, esto es asado. Yo googleé algo que fue vital y creo que sin haber hecho eso, no hubiese entendido muchas cosas. Yo googleé y le pregunté a un amigo el término de los significados, o sea, el vocabulario esencial que se usa aquí, que es distinto al que se usa en Venezuela, porque además aquí la mayoría de las cosas, o sea, casi todo, el 98% de las cosas se le llama por su nombre en inglés, así hables español. Entonces, eso lo busqué, con eso me familiaricé. Y además, me leí, o sea, me estaba leyendo un libro también sobre el tema de cómo se manejan los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Y eso me ayudó bastante para saber qué era lo que tenía que hacer, para saber qué hacía ese cargo que yo me estaba postulando, para entender cuáles eran mis capacidades. Ajá. Pasa eso, no recibes llamada de regreso. No recibo llamadas de regreso, me quedé sin trabajo en los cafés. La pandemia se veía cada día peor porque además San Francisco fue el primer lugar la primera ciudad de Estados Unidos en cerrar. Y Ujú, bueno, somos la última en abrir, parece, porque esto todavía está igual que el año pasado, todo cerrado. ujú. Entonces, si escuchas un ruido, es que hay como una pequeña tormenta de viento, entonces las ventanas hacen como... Ajá, y ahí todas las Ok, casas son de madera. esa además. Entonces, bueno, no recibí la otra llamada, me quedé sin trabajo y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, tenía que producir de alguna manera. O sea, no había, ahí, aquí hay moratoria de desalojos de viviendas. O sea, si estás rentado, no te puedes desalojar por la pandemia por no pagar y tal. Pero aún así tú tienes que seguir produciendo porque aquí no te perdonan deudas. Eso es una deuda que se va acumulando y al final de cuentas tú Exacto, tienes que pagar. exacto. Entonces, pues yo no manejaba, pastor. Yo nunca, o sea, en Venezuela yo no manejaba porque además en Venezuela sabes que la mayoría de los carros son sincrónicos. En algún momento agarré un sincrónico y me dio pavor y dije, ya es que yo nunca voy a manejar. Esto no es para mí, esto me parece demasiado complicado. Y ir por la varal metiendo un croche, o sea, no puedo. Ujú. Entonces, yo dije, bueno, ya tenía licencia aquí, entonces yo dije, hay una opción aquí que es hacer deliveries, que bueno, eso en aquel momento estaba dando buen dinero porque estaba empezando la pandemia y nadie salía, todo el mundo pedía las cosas en delivery y yo decía, wow, pero tengo que empezar a manejar. Me metí en clases de manejo y bueno, aprendí lo básico y un día vine y yo no tenía carro y renté un carro. Y yo dije, vamos a ver qué es lo que es. Cuando yo fui a buscar ese carro, o sea, yo lo fui a buscar como en las afueras de la ciudad. O sea, para yo llegar aquí, tenía que pasar por la autopista, como decirte, una Francisco Fajardo de 6 canales cada uno. Ujú. Me lancé en esa autopista y dije, bueno, ¿es esto o qué? Vamos a ver qué es lo que es, o te mueres de hambre. Y así empecé, chamo. Y empecé a hacer deliveries de mercados. Aquí la gente se la compra por una aplicación que se llama Instacart. Entonces tú la recibes la compra, tú vas al supermercado, eliges los productos y se los llevas a la casa. Y eso Este, todo con un carro alquilado.
todo eso con carro alquilado. Y daban las cuentas daban. Ah, ok. Las cuentas Ok. daban para pagar el carro y para vivir. Para vivir. Sí, entonces, pues nada, posteriormente viene, estuve todo este tiempo, o sea, como desde mayo hasta octubre haciendo los deliveries. En octubre ya la cosa se estaba poniendo complicada porque, o sea, ya los deliveries no estaban dando tanto dinero como usualmente daban, ya no estaban Porque dando para empezaron a abrir mantener. las cosas y ya la gente no pedía tanto delivery. Exacto. Entonces, yo decía, algo tengo que hacer, algo que hacer, tengo que hacer. El café, donde uno de los cafés donde yo trabajaba, volvió a abrir y ellos me habían llamado meses antes. Y yo les dije, oye, mira, ahorita estoy bien aquí haciendo delivery, además que me gusta el horario que es flexible, o sea, no tengo como jefe, es como bastante abierto. Y además o sea, conozco lugares, ando por toda la bahía, como quien dice. Entonces, yo le dije, sabes que ahorita no estoy interesado, dejo la puerta abierta por si acaso, uno no sabe, pero prefiero estar aquí. Tal cual. Cuando vi que esto se estaba poniendo mal, le dije a mi gente del café, mira, estoy interesado en aquella oferta que me hiciste, hay chance, claro que sí, tal. Y me hicieron un puesto ahí y me fui a trabajar con ellos otra vez en noviembre, no, octubre. Y o sea, además el trabajo me sentía súper cómodo, a diferencia de antes de la pandemia, me sentía cómodo, estaba ganando más dinero. O sea, yo estaba como que súper relajado. Comencé a aplicar nuevamente a los medios, porque además por la pandemia los cargos en los medios se cortaron, pero vi que me metí en las páginas y vi que habían cargos nuevos y empecé a aplicar. Y, chavo, me llamaron. O sea, eh, me llamaron otra vez y yo no lo podía creer. Yo decía, "Ah, no, o sea, esto otra vez", pero estaba en otro mood, mi vida era otro mood, yo me sentía en otro mood, estaba como más relajado, como más, yo voy a aplicar a esto es mi sueño, yo quiero hacerlo, pero si no pasa, no pasa nada porque tengo un trabajo aquí que, o sea, me está gustando, me gusta la gente como con la que trabajo y tal. Entonces, tal cual fue, lo mismo, pastor. Llamada, entrevista, la cual fue mucho más relajada, fui yo, fue como que, ¿sabes? O sea, responder las cosas que te preguntan de la forma más relajada, una nueva prueba, el mismo cuento, 3 VOs, 30 minutos, lo hice, pero mira, en paseo, taca, 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 y lo mandé en el minuto 25 y ya lo había revisado como 3 veces. O sea, yo sabía que esa prueba estaba bien. Ajá. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, aquí fue. Y me llamaron, Me dijiste el medio, Telemundo, de nuevo. Telemundo. Ujú. Ah, porque la primera vez no me dijiste Univisión. No, 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 Telemundo. Las dos veces Las fueron dos fueron Telemundo. Telemundo. Y las dos fueron del mismo departamento, o sea, del noticiero de Telemundo. Porque yo a veces veo Telemundo, no sé qué cosa, Pacífico, Sur, para el español, para el inglés. Claro, O sea, porque o sea, aquí hay al menos 10 sedes de Telemundo. Y esas 10 sedes aquí tienen, dices en Estados Unidos. en Estados Unidos, perdón, exacto. Ajá. Y esas sedes tienen noticiero distinto y personal distinto. Es decir, las principales ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Houston, tienen sus sedes de Telemundo pequeñas. Ujú, Y esas sedes tienen noticieros locales para esas zonas. ujú. Y está la sede principal que está en Florida, Miami, y ellos tienen un Telemundo para Miami y el Telemundo nacional. Entonces Ok. es como mucha noticia o mucha información. Entonces es eso. Siempre me llamaron de la misma sede de Telemundo en la que estoy trabajando ahorita del área de la Bahía. Ok. Entonces tienes, o sea, ahora sí es verdad, ¿te cambió el estatus migratorio o No, qué? no, mi estatus migratorio cambió hace rato y ya. O sea, se mantiene como es. Y puedes optar para otra cosa con este trabajo. ¿A qué te refieres con otra cosa? No sé, o sea, a convertirte ya más rápido en ciudadano, ¿te interesa? ¿No te interesa? O Ah, sea, sí, claro. O sea, a ver, no. El trabajo, a ver, mi estatus migratorio va bien, va caminando y yo, por supuesto, claro, me voy a convertir en ciudadano, pero para eso falta bastante. Falta ok. como 4 años, quizás 5. El El trabajo no te va a trabajo no lo, o aportar sea, yo me voy más. a convertir Dios mediante ciudadano, como sin el trabajo. Ok, ok. Entonces, el trabajo, sí, no es determinante para eso. Y económicamente estás en otro estatus, o sea, trabajar, no solamente trabajar en tu área, en lo que quieres, sino que a diferencia de todo el tiempo que pasaste antes, donde alquilabas un carro para hacer delivery y todo el cuento, o sea, todo cambia.
adicional a lo que es el trabajo en sí. La vida me cambió de un momento a otro, honestamente. De un momento a otro, literal. O sea, eh, la vida, mis perspectivas, las cosas que tengo que hacer, mi perspectiva para este año, evidentemente en temas económicos estoy un poco más cómodo, estoy satisfecho y además siento que finalmente, o sea, no me autoexploto para poder vivir en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, Exacto. antes trabajaba muchísimo, me levantaba de 6 de la mañana y terminaba de trabajar a las 7 de la noche, corrido, y ahorita pues tengo un horario más de noticias, más flexible, entonces bueno, sí, el tema económico cambió, la perspectiva cambió, porque te cuento además que me mudo de San Francisco, o sea, me quedo igual en el área, Ajá, pero me mudé de ciudad porque el canal está en las afueras, está en San José, que es a 50 minutos de aquí. ajá. Entonces me mudo para allá bueno, porque es mucho más fácil, porque además encontré un sitio súper chévere. Entonces, ¿sabes? Toda la vida te cambia o a mí me cambió cuando conseguí esta oportunidad. Bueno, eso era justamente lo que, al punto donde quería llegar. Era como que tú tienes una experiencia y tienes la certeza de que esforzándote para lograr lo que quieres, o sea, efectivamente o eventualmente va a pasar. O Sí, sea, sí, los tiempos cambiarán, depende de la persona y el medio y la ciudad y todo el cuento, pero sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede lograr. sin duda sí. O sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo no soy, quiero aclararlo, gente, o sea, yo no soy nada pro a la autoayuda, ni al... O sea, yo soy como bien realista. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Ujú. Pero yo sí creo que el esfuerzo sostenido y trabajar en tus metas de forma sostenida, permanente, disciplinada, te van a llevar a un resultado positivo para ti. El tiempo cambia y sobre todo, pastor, cuando uno pasa las cosas, uno cree que las cosas son eternas. Uno dice, ¿por qué sufro tanto? Y tienes 6 meses en esto. O ¿por qué sufro Claro, tanto? Y de verdad tienes mucho tiempo en esto. Pero si tú sigues trabajando en eso, o sea, el éxito va a llegar. Y no llega porque es que el universo se está conspirando, llega porque tú estás trabajando para claro. obtener ese Y éxito. porque está siguiendo los pasos que son, porque yo también digo, apartando el tema de la autoayuda, que sí, esfuérzate todos los días, o sea, yo entiendo todo eso y no lo creo innecesario saberlo también. O No, sea, me parece que está bien. Sin embargo, este, tú no hubieses conseguido ese trabajo si tú de repente te enfocas más bien y te vas hacia otra área. O sea, tú quieres seguir en tu área del periodismo y tú hiciste los pasos necesarios y tocaste los puntos necesarios para llegar a donde estás ahorita. sí, sí, definitivamente, obvio, como te digo, siempre tuve amigos, colegas que me guiaron un poco, pero el trabajo es de uno, el trabajo al final es de uno y el esfuerzo es de uno y es eso, hacer los pasos, como tú dices, necesarios para llegar, chamo, porque aquí, por ejemplo, cuando uno se va a un país, uno tiene como, no sé si te pasó, pero uno tiene como, bueno, esto es como un comienzo de cero y yo pudiese empezar inclusive de cero haciendo otra cosa. En tu caso, yo no quiero ser actor ya, yo quiero ser, no sé, químico. Ujú. Y tienes la oportunidad para eso. En tus manos está decidir si tú puedes cambiar. Yo porque realmente, yo no digo que nunca voy a dejar el periodismo, que nunca voy a cambiar, pero, o sea, a mí me encanta hacer esto. Esto es lo que a mí me apasiona. Yo voy a trabajar y no siento que es trabajo. Y esas son las cosas que a mí me gustan. O sea, por Ujú. ejemplo, coño, entender que si yo me voy a levantar un lunes, no es que todos los lunes no son chéveres. Uno tiene lunes malos, lunes buenos, días malos, días buenos. Pero saber que ir a trabajar o sentarte a trabajar es un placer, es como que una desconexión, como que wow, como que, y te maravillas con cada cosa, y te maravillas aprendiendo, y te maravillas cuando ya sabes las cosas y poniéndolas en práctica. Es básicamente eso. Yo creo que es estar en el lugar donde tú quieres estar y buscarlo. Si lo No, buscas y y cumples los pasos, dale. las dificultades van a ser otras. O sea, ya tú, por ejemplo, estás seguro de que tú, por lo menos en este momento, ¿no? Tú estás seguro de que tú puedes salir a la calle a hacer un reportaje o buscar una información y no te va a llegar una vieja desgraciada en una moto diciendo, abre la vaina. O sea, Muestra el bolso, ábrele el bolso. las dificultades van a ser otras, pero esas no son y ya eso vale Esas no son. demasiado. Esas no son y eso ya es un logro. No, para mí, mira, vale, o sea, en todo este tiempo, Pastor, hubo momentos donde dudé en si lo iba a hacer, en si lo iba a llegar, en si esta oportunidad iba a llegar. Es normal que uno dude, o sea, hubo muchos momentos de bajo, de yo decía, esto no va a pasar, yo más nunca voy a hacer periodismo y aquí estamos. Sí, Gracias a Dios. bueno. Bueno, amigo, gracias por este rato de conversa. Mira, Gracias ya a estamos ti.
Gracias A a ti. punto de cumplir una hora hablando paja, pero que es paja que a la gente le interesa. A mí me interesa. Ojalá que a la gente que esté viendo esto también le interesa, porque Un secreto. Hicimos una pausa porque Pastor tenía que toser. eso lo voy a dejar, eso lo voy a dejar. Este, gracias por este rato, mucho éxito, chamo, y ya nos seguiremos enterando a través de tus redes sociales de cómo va evolucionando tu tema en el trabajo y Claro, todas las vale, cosas claro que que vas sí. Claro. logrando. A mí Bueno, me por gustan este arte. tipo de historias porque, mira, de repente hay gente que, ay, un venezolano se ganó un premio, entonces, ok, representando a Venezuela, ok, bien, o sea, está bien, qué sabroso. Pero para mí, esta historia, que no es necesariamente una cosa pública, una cosa de premiación ni nada de eso, a mí me parece esto un logro gigantesco porque Gracias, conozco tu carrera, así que yo creo que esto le sirve a mucha gente también para inspirarse. Está bien, vamos a regalarle a la gente historias inspiradoras y esta es una de esas. Así que gracias, amigo, nos seguimos gracias a hablando por las ti. redes Un abrazo a y todos. ya Gracias nos por estar seguiremos aquí. enterando. De Seguro, tus claro que sí. logros y sigue haciendo historias y sigue usando tus redes sociales para hacer algo divertido con el trabajo que haces. Yo sé que sí puedes, así que Sí, claro que sí. Lo voy a por hacer. ahí te Y así vemos. trato de hacerlo. Un abrazo, Un Joel, abrazo. gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao, Bye. bye. Peluchines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Entre los alimentos puedes elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay. Y no es ni siquiera Maracay, es la Gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express, porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlos llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela. Desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company. ¿Por qué? Porque desde que nació, Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento, que es la moringa que proviene del árbol de moringa. Si no tienen información sobre eso, simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la información y todos los beneficios que tiene. Pero ahora viene con algo nuevo. Son harinas sin gluten. Tienen harina de arroz, harina de plátano, harina de auyama, harina de remolacha y harina de yuca. Todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten, allí los tienen. Los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art, simplemente adictivo. Para comer comida venezolana hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es Mis Dos Tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar, como son cachapas, pequeños, pastelitos, empanadas, patacones y también tienen hamburguesas. Así que si quieres comer delicioso, comida venezolana en México, tienes que ir a Mis Dos Tierras. Peluchines venezolanos que están regados por todas partes del mundo y todavía tienen gente en Venezuela, familiares o amigos o simplemente personas a las que quieras ofrecerle un servicio de salud o una póliza de seguros, ahí tienes la opción de LD Asesores de Seguros. ¿Por qué? Porque Lucay Delgado es experta, tiene años trabajando en el área y ella se va a sentar contigo a conversar. Tú les vas a exponer cuáles son tus condiciones, las condiciones de tu asegurado y ella te va a diseñar un plan que se adecue a tu presupuesto y a tus necesidades. Ya lo sabes, porque te importan. Asegura los tuyos, asegúrate a ti, asegura lo tuyo. Lucay Delgado, Asesores de Seguros. Para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa, pueden hacerlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas
pirateas, armonizamos tus espacios. Ajá, si tú pensabas que entre México, Colombia y Venezuela te podías conectar solamente por internet, pues no. México, Colombia y Venezuela están conectados gracias a Azimut Envíos y Paquetería. No solamente puedes enviar, sino que puedes recibir. Esos tres países, estés donde estés, puedes enviar y recibir paquetería. Y si estás aquí en México, puedes no solamente aprovecharte de ese servicio, sino que tienen servicio de remesa. Si quieres enviar dinero para Venezuela, lo que tienes es que entrar al perfil de Instagram, ves cuál es la tasa del día,